Y me recuerdo que estábamos en una sala en donde ya estaba todo listo y de repente me paro y le digo al productor, mira, lo he pensado muy bien mientras estamos hablando y la verdad es que yo no voy a participar y no lo digo por arrogancia, sino que yo quiero llegar al Festival de Viña del Mar con mis canciones, con mi estilo musical y yo no quiero ser partícipe del grupo, queriéndolos mucho a todos y agradeciendo el que me consideren, pero no quiero tener solo la experiencia de pisar el escenario porque sí, no sabes. Me dijo, perfecto, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Le digo, sí, muy segura. Hola, yo soy Toño Muñiz y hoy tenemos un episodio súper especial porque tenemos una voz, un sentimiento, una historia que ha cruzado generaciones. Su voz ha enamorado al mundo latino, al público con baladas inolvidables y letras que tocan el alma. Ha hecho de la emoción un arte, es ícono de la música romántica, una mujer empoderada, poderosa, una artista inigualable. Bienvenida, Miriam Hernández. Ay, Toñito, qué presentación más linda. Te agradezco de verdad todas esas palabras preciosas. Soy yo la que tengo que agradecer de estar No. aquí contigo, de estar en este país que amo, porque los comienzos de mi carrera fueron mucho tiempo de vivir en México. Pasaba por lo menos 8 meses acá y el resto en otros lugares. Entonces siento que vuelvo como a mi casa, pero que además estuve ausente durante 20 años, ¿no? Entonces estoy muy contenta de volver. Vamos a platicar de esa ausencia, pero queremos hablar de toda la carrera, de todo lo que se pueda platicar, de cómo ves la música, cómo ves, lo que está pasando con la industria musical, en dónde estás ahora. Pero platiquemos desde un principio, de estos programas juveniles en donde tuviste la suerte de participar muy niña. Muy niña. Bueno, mi historia probablemente es muy parecida a la de muchos artistas. El hecho de, yo tenía 4 años cuando yo amenazaba a mi familia de que iba a ser una cantante, que iba a grabar discos, decía en ese entonces, y que iba a viajar en avión y nunca pensé en ser doctora, profesora u otro, ¿no? Otra profesión, sino que yo más bien jugaba, más que jugar a las muñecas, Ujú, jugaba a cantar, ¿no? En el espejo del dormitorio de mi abuela yo me miraba y probablemente para mí eso era la cámara de televisión, el cepillo de pelo era mi micrófono, y bueno, y canciones y discos, y mi abuelo tenía un mueble enorme de discos 78 y música docta y tangos y música mexicana, ujú, en fin. Entonces, eh, nace conmigo la música. Siempre pensé en que quería ser una cantante. A los 11 años competí en un festival ujú. donde todos eran mayores que yo, pero gané ese festival y de ahí nunca más me bajé de un escenario, porque claro, el sueño fue cumplir de cantar en un escenario real, con micrófono de verdad, con un público real que me aplaudía. Y ya a los 12 años ingresé a la televisión, en ¿Qué programas. cantaste ese día? El día del festival Ajá, canté una canción de Lolita que se llama Amor, Amor, que me okey. encantaba, porque yo no cantaba canciones De de niños. niños, no, cantaba canciones de amor y apasionadas y en fin, ¿no? Pero bueno, gané con esa canción, precioso recuerdo, y empecé en la televisión a los 12 años, me fui a probar y hice un casting y quedé y empecé en programas juveniles, Ujú, infantil juvenil, que se llamaba Generación Joven. ujú. Luego me llamaron del programa de Sábados Gigantes en Chile para participar en un espacio donde habíamos cantantes que el público votaba semanalmente y uno iba ganando el mes, ¿no? Y yo fui la última en ganar porque estaba en los primeros lugares siempre y después al final de la tarde estaba en el último. Y era porque después el productor llamó a mi papá Ajá. y le dijo, mira Jaime, le dijo, tengo que hablar contigo, con ustedes, porque ya han pasado, estuvimos como 2 años compitiendo y compitiendo. Bueno, Tengo que dos hablarles, años para la televisión en ese entonces, era la mucho. gente te conocía, ya Claro, salías a pero a la como calle la y niña del ranking juvenil de Sábado Gigante, ¿no? Y entonces nos llama ese productor, que en paz descanse, Eduardo Domínguez, y dice, Jaime, tengo que echar a Miriam porque no ha ganado en todo este tiempo y yo no quiero que echarla porque no me cabe duda que ella va a ser una cantante muy importante de este país. Yo tenía 17 años ujú. y la tengo que echar y ustedes tienen que entender cómo es esta dinámica. ¿Y cuál es la dinámica? Tienen que comprarse votos. Entonces, ya sabes cómo es de repente la cosa,
¿no es cierto? Y tuvimos que ir a los kioscos donde había una revista que se llamaba Novelas Ujú. y donde teníamos que comprar las revistas que quedaban y luego ir y votar por Miriam Hernández y votar por Miriam Hernández hasta que gané. Pero cuando gané, Bueno, se compraron todos los kioscos. todos los kioscos. Pero además el premio de cada artista que ganaba era grabar un disco. Ajá, Y cuando yo gané, ya no estaba ese premio. ¿Viste? Me costó mucho más, pero okey. el dinero que yo había ahorrado para comprarme un auto, porque había estado ya trabajando mucho, dije, tengo que apostar por mí y me pagué le pagué a los compositores, pagué la grabación y confiaba mucho en la canción y fui con la canción bajo el brazo, radio por radio, Ujú. a promoverla y me fue muy bien. Se convirtió como en un himno la canción y ahí la compañía discográfica me llama y decide hacer un álbum conmigo y ahí empezó a trabajar con autores y nace El hombre que yo amo, que finalmente es la canción que me permite abrirme espacio en Latinoamérica y en Estados Unidos y tal. Pero antes, ¿es antes o después donde grabas un tema para una novela? Hay amor. Fue Ujú. Hay amor que empezó a estar tan bien que de repente ya quisieron ponerla en una telenovela, Bellas y Audaces, y la Okey. canción se transformó en un himno. Y ahí la compañía me llama. Es que yo recuerdo todavía ese tiempo donde la televisión mandaba. O sea, Sí, pues claro que no, sí. obviamente primero fue el radio, Sí, pero cuando ya el público puede ver la cara de los artistas, eso ya, se te convertías y después, o sea, estuviste 2 años participando en todos los fines de semana, y sí. aparte el programa de Don Francisco se veía, o Era sea. panorama familiar, es decir, toda la gente lo veía. Entonces, claro, por supuesto, yo era conocida, pero sí como una de las chicas que cantaba en Sábado Gigantes en el ranking juvenil. No tenía personalidad artística, Ujú, que era lo que yo sí quería, porque de hecho a mí me llamaron del Festival de Viña del Mar ujú. cuando tenía 18 años a participar con otros colegas para cantar las canciones del momento. Y me recuerdo que estábamos en una sala en donde ya estaba todo listo y de repente me paro y le digo al productor, mira, lo he pensado muy bien mientras estamos hablando y la verdad es que yo no voy a participar y no lo digo por arrogancia, sino que yo quiero llegar al Festival de Viña del Mar con mis canciones, con mi estilo musical y yo no quiero ser partícipe del grupo, queriéndolos mucho a todos y agradeciendo el que me consideren, pero no quiero tener solo la experiencia de pisar el escenario porque sí, no sabes. Me dijo, perfecto, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Le digo, sí, muy segura. Ok, tú te vas ahora de esta sala y yo me voy a encargar de que no pises nunca el escenario del Quinta Vergara, ni tampoco este canal. Y me fui muy propia, le dije, perfecto, lo lamento que no me hayan entendido, porque yo era bien, muy nerviosa para muchas cosas y tímida, pero Ujú, tenía mis cosas tan claras que a la hora de hablar y decidirlo, iba de frente, ¿no? Como buena taurina también. Y entonces me fui en ese minuto llorando del canal, tomé un taxi porque no tenía auto todavía ujú. y me fui llorando y el chofer me decía, ¿pero qué le pasó? Bueno, y yo le contaba, no, es que en fin, llegué a la casa de mis papás y bueno, ahí me apoyaron y me dijeron, mira, te encontramos la razón. Y después pasaron como 4 o 5 años donde ya yo había grabado Hay amor, el hombre que yo amo, quiero saber, y me llaman del Festival de Viña del Mar. Ya no estaba este productor. No, no estaba. Mira, fíjate cómo son las cosas, No ¿no? estaba, sí. Y me felicitó mucho, sí, cuando fui a Viña, como que a él se le olvidó, ¿no? Y yo no soy rencorosa, ¿no? Yo, muchas gracias, y en fin. ¿Cuántas veces tuviste en tu carrera este tipo de personas? Porque uno del otro lado, escucha los discos, ve los videos, las presentaciones y no sabe todas esas cosas que pasaron los artistas. ¿Cuántas veces te dijeron que no? ¿Cuántas veces fueron arrogantes? Y me imagino que en ese momento para una mujer era todavía peor. Era muy difícil. Mira, no tuve tantas experiencias de nos, ¿no es cierto? Pero sí las tuve, por lo menos tres. Em, y una de ellas, cuando estaba ya en la compañía, me decía que yo no podía ser mamá, ya cuando yo estaba grabando. Eso fue súper fuerte, ¿no? Para mí era como yo no voy a poder ser mamá, como yo. Y de verdad que, imagínate, cómo son las cosas de la vida. Hoy en día mi hijo, Ujú, que es mi manager y viaja conmigo y asumió este rol hace unos meses. Y estoy orgullosísima de él. Imagínate, yo hubiese hecho caso a esta idea de no seguir trabajando y con esta figura como sensual que querían dar, que yo probablemente igual la trabajaba en mí porque es parte de mi feminidad, pero no ujú. porque me lo dijeran, ¿no?
Entonces, y eso yo no lo podía creer. O sea, ¿tú te imaginas hoy día que le digan a una mujer eso? No, Es bueno. decir, no, no cabe. Y pues sí, lo pasé, y, pero me siento orgullosa de haber tenido las cosas tan claras, ¿no? Yo creo que es muy importante cuando un artista empieza una carrera. ¿Cuál era tu visión, no? Cuando empezaste y que ya dijiste: "Voy a irme de Viña del Mar hoy, voy a hacer mi carrera", ¿y cómo la planeaste en ese tiempo? ¿Cómo fue? Bueno, yo ya estaba en la compañía discográfica Ujú, cuando me llaman, estaba con EMI, y igual estaba como a prueba, porque el Festival de Viña para mí fue como el escenario en donde, claro, se me iba a probar, a pesar de que ya tenía 3 éxitos en Chile, si realmente me contrataban en forma regional, la EMI. Y fueron ejecutivos a Viña, como a mirar este show pequeño que yo iba a hacer de 3 canciones. Y fue la prueba de fuego, porque sí, afortunadamente decidieron contratarme y empezar un trabajo muy fuerte en Estados Unidos y en México. Por eso es que quiero tanto México, porque yo los primeros años de mi carrera casi los viví acá, ¿no? ujú. Pasaba 8 meses aquí haciendo la promoción, siempre en domingo, Festival de Acapulco, programas como Cada Día y tal, y radios y eh, shows también de las radios que se hacían en diferentes partes. Entonces, me encantaba estar acá y bueno, por esas cosas de la vida, ya sabes, van pasando cosas, no es cierto que uno no quisiera que pasaran, pero de repente y de pronto fue como que no vine más y venía en forma intermitente y ya el 2005 fue la última vez. Ajá. Y yo decía, qué pena, es decir, tengo discos. Grabé con Marco Antonio Solís, que es un gran amigo, con Cristian Castro. Hay canciones tan lindas y bueno, no volvimos, ¿no? No se hizo promoción y finalmente hoy soy independiente. Así que yo decido. ¿Y cómo nace este estilo de una mujer con una imagen sensual? Me acuerdo, o sea, cuando salías en Siempre en Domingo, o sea, era un agasajo escucharte, pero también Ah, verte, mm. porque eras una mujer elegante, eras una mujer con una fuerza en la voz, maravillosa. ¿Y cómo nace ese estilo? O sea, ¿quién hubo algún productor? ¿Tú lo tuviste desde un principio como muy claro? Yo lo tuve claro, Toñito. Yo creo que yo en mi forma de ser soy como de muchos gestos, Ujú, soy como coqueta, coqueteo con la cámara cuando canto, es parte de mí, ¿no? A mí no es que sea hiper vanidosa, a pesar de que la vanidad es parte del ser humano y querer verte bien, ujú. salir bien en las fotos, y en fin, pero yo eh, decidí cómo quería vestirme, las minifaldas, pero siempre cuidando no pasarme, ¿no? Del límite, porque creo que es mucho más atractivo la sensualidad que la sexualidad, ¿no? Y mostrarte abiertamente y poses. No, yo creo que es mucho más atractivo y más femenino también. Es como ser sensual. No, la sensualidad no tiene que ver solo con mostrar las piernas solamente, sino que tiene que ver con hasta cómo mueves la mano, ¿no? Cómo miras la cámara, cómo te relacionas conversando. Y yo soy así, ¿no? Naturalmente, soy así. Nadie me impuso nada, nadie me dijo ni me aconsejó si vístete de tal o cual manera, ¿no? Y eso sí lo respetaron. ¿Y qué tan difícil fue mantenerte y poder hacer este camino, esta carrera, con esta autenticidad? Fue difícil en algún momento porque, bueno, olvidé contarte un episodio previo a la contratación de EMI. En algún momento, cuando ya había sido el éxito de Hay Amor y íbamos a hacer el álbum, a ellos se les ocurrió probar con una idea que tenían para mí porque probablemente tenían ya otros artistas románticos, entonces les faltaba rock. Y me dicen, ¿por qué no cantas un rock en Sábados Gigantes? Y yo creo que ese es el estilo que debes manejar. Bueno, hice caso obviamente de cantar este rock, fue un rock de Celeste Carvalho, que se me vuelve cada día más loca. Y claro, obviamente cuando uno escucha música de rock, de hecho a mí me gusta el rock, me Ujú. encanta Radiohead, me encanta Coldplay, en fin. em, pero una cosa es que te guste y otra cosa es ser una rockera Y y vivir sentirlo, como y ¿no? sentirlo. Y entonces canté el rock como una morada para mí. Y el público, claro, se levantó y wow, todos aplaudiendo y en fin, fue como que los productores dijeron, ¿te das cuenta? Eso es lo que tú tienes que hacer. Y finalmente yo me fui al camarín a llorar porque dije, no, esto no puede ser. Y hablé con ellos y le dije, no, es decir, yo
tengo súper claro mi estilo musical. Desde chica he cantado canciones románticas y en fin, aceptaron. Pero después querían cambiarme la línea musical en cuanto a letras, porque estaba muy de moda tratar mal a ustedes, los hombres, ¿no? En ese entonces. Entonces yo quería, La moda sigue, ¿eh? pero mira, a mí me han caracterizado afortunadamente por, Miriam, trata tan bien a los hombres, el hombre que yo amo es como una oda, mío, tonto, pero tonto es como tonto, ¿cómo no voy a quererte? O sea, es como siempre siendo amorosa, ¿no? Y Ujú, en las canciones que habla de desamor, también tratarlo con altura de mira, ¿no? Em, Porque también soy así, en esencia, no me gusta tratar mal, ¿no? Y luché por eso, me costó mucho, pero luché y bueno, finalmente cuando empezaron a ver los logros, ya finalmente no hubo quejas, ni hubo opciones de cambio, ni nada. Y he seguido hasta el día de hoy, Toño, porque hoy en día estamos invadidos de música urbana, ujú, que por cierto hay canciones urbanas que me encantan, claro. hay letras que no me gustan, pero hay canciones como lo que hace Camilo, como lo que hace Reik, Karol G, en fin. em, Se me olvidó lo que te estaba No te diciendo. preocupes, Me fui no por te otro preocupes, no te camino. preocupes. Ah, te iba a decir que hoy en día que yo podría haberme sumado al cambio, Ujú, seguí por lo más difícil, que es seguir con la música romántica, sí. ir de frente probablemente en contra de la corriente, pero la gente lo entiende, lo agradece, el público que te sigue. Y lo más lindo para mí hoy es ver que me mandan o me etiquetan en videos en Instagram con chiquitas de 3 años cantando El hombre que yo amo, por ejemplo, o canciones nuevas ahora como Invencible, Te quiero, te amo, o Mío, Herida, en fin.